10 de la mañana con 40 minutos. Vamos a ir a nuestra última conversación del día de hoy para hablar del lanzamiento, lo estábamos adelantando sin ir más lejos en el comienzo del programa, de la 19ª edición de la campaña Cuidado, el machismo mata. De hecho, con más de 10 puntos de convocatoria a nivel nacional, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, con una trayectoria además de 35 años por la promoción de vidas libres de violencia, lanzó esta campaña en distintas regiones del país. Además, no solamente tuvimos actividades en Santiago, ahí se realizó una actividad con diversas organizaciones sociales y colectivas feministas que se reunieron con puestos informativos, con lienzos, también instalando un memorial, pero queremos ir abordando no solamente cada una de estas actividades, sino que cómo se proyecta la impronta de esta campaña. Y para ello estamos con la integrante de la red, Priscila González, a quien le agradecemos que haya llegado acá a nuestro estudio, además en esta jornada donde el sistema frontal, a pesar de que la mañana llovió un poquito menos, no ha dejado para nada a nadie desapercibido. ¿Cómo estás, Priscila? Gracias por estar acá. Bien, muchas gracias por la invitación. Ya somos habituales de Radio USACH. Eso nos pone muy contentas a nosotras. Exacto, nosotros ahí siempre disponibles a hacer el espacio y ser ventana para dar cuenta de cada una de estas iniciativas y obviamente de estas demandas. Priscila, este año junto al lema Cuidado, el machismo mata se suma a la consigna la ultraderecha quita derechos, que no te engañan. ¿Cómo se va a configurar la campaña ante esta inquietud además, que de alguna manera queda de manifiesto con, ya lo decíamos, esta consigna? Sí, bueno, esta campaña es su versión 19ª, así es que llevamos varios años tomándole el pulso a la situación de la violencia hacia las mujeres, difundiendo los mensajes que nosotras hemos propuesto. Esta campaña se construye entre varias organizaciones, o sea, es un proceso que dura varios meses, donde logramos esta síntesis de cuáles son los malestares, los sentires de las organizaciones feministas a lo largo de Chile. Porque la red se compone de otras organizaciones. Entonces, una coordinación nacional. Así es, sí. Entonces vamos haciendo este proceso de pensar, de hacer síntesis de lo que queremos expresar. Y hoy día lo que nos preocupa es el avance de las derechas, no solamente en Chile, también en el resto del mundo, pero en particular lo que nos toca a nosotras hoy en día, que es esta corrida hacia la derecha del debate público en general. Particularmente yo creo que también está en la inquietud de muchos sectores de la población en nuestro país el cariz de ciertas opiniones o ciertas propuestas que puedan ir surgiendo y que significan un retroceso en lo que se ha ido logrando. ¿Cómo ven también ese factor y de alguna manera cómo el tema de tratar de acomodar, por ejemplo, los programas a la ciudadanía puede traer consigo un retroceso? Yo creo que ahí estamos en una situación bien compleja. Sí, bueno, como decía, el debate que se ha corrido a la derecha nos preocupa muchísimo porque además las primeras en caer somos las mujeres y los derechos que hemos conquistado. También los derechos de las diversidades sexuales también se ponen en entredicho. Entonces, incluso más allá de que en este periodo o en los siguientes años no se avance, también estamos con temor de que se retroceda. O sea, ya se han puesto en cuestionamiento las 3 causales en el aborto, por ejemplo, o se ha retrocedido, los diputados de derecha han hecho llamados a desfinanciar los programas de diversidades sexuales. Así es que obviamente eso nos preocupa. También está siempre la propuesta de terminar con el Ministerio de la Mujer. Consensos, insisto, que a nivel internacional ya habíamos alcanzado. Estamos hablando hoy día volvemos a hablar de, comillas, temas valóricos. Ese es un muy buen tema porque en algún momento habíamos desterrado ese término a la hora de generar debate y generar propuestas. Y hoy por hoy vuelven a enarbolarse esta figura de temas valóricos. Me da la impresión muy de la mano con lo que ha sido la necesidad de ampliar una coalición que está apostando al oficialismo. Pero de verdad que ahí tenemos un claro ejemplo del retroceso. Claro, entonces se van sumando voces que no tienen legitimidad social, se van sumando voces que ya habíamos desterrado del debate público. No es que no puedan opinar, pero es que se les encuadra dentro de lo que son, dentro de su propia historia, que ha sido de aportillar los derechos de las mujeres, que ha sido de retroceder, que ha sido de oponerse a los avances. Entonces,
nosotras no hablamos de temas valóricos, hablamos de temas de derechos humanos, hablamos de salud pública, hablamos de la protección a la infancia. Entonces, aquí esto no se trata de lo que una crea o lo que no crea, se trata de cómo el Estado dispone de ciertas medidas para que las personas podamos decidir de forma libre, informada, protegida, y por lo tanto hay que sacarlo del terreno de los valores, porque esto no se trata de eso. Priscila, ¿cómo se va a ir desplegando esta campaña? Ya lo decíamos, tuvimos durante 2 semanas al menos, ahí tú me corregirás, distintos lanzamientos que se hicieron no solamente en Santiago, sino que en distintos lugares del país, lo que da además claro indicio de que el trabajo se está haciendo descentralizado, respondiendo a las necesidades de cada uno de los territorios. Pero además se ha presentado un dossier informativo sobre violencia contra las mujeres entre 2024 y 2025. De hecho, estuvimos conversando con Isadora Castillo en su momento sobre este tema, pero es bien importante saber de qué otras maneras se va a seguir desplegando esta campaña. Bueno, la campaña la vamos haciendo entre todas. El jueves pasado hicimos el lanzamiento en el Paseo Ahumada, acá en Santiago, y ese es el día como de referencia para las demás regiones, para los demás territorios. Entonces, claro, alrededor de esa fecha han ocurrido distintos lanzamientos, también ahí depende mucho de la situación climática, de cómo es la realidad propia de cada localidad. Y entonces estos lanzamientos incluyen después que nosotras vamos hablando en distintos momentos públicos acerca de esta campaña, que esta campaña se despliega en las calles. Acá en Santiago ya hay muchos carteles pegados que dicen, en las calles de Santiago, que dicen la ultraderecha quita derechos, que no te engañen. También, con nuestros característicos colores amarillo, negro y blanco. Y también las compañeras en las distintas regiones arman sus propias brigadas y pegan los carteles en las calles de sus ciudades, en las avenidas más representativas, en los lugares que para ellas son significativos. Así es que es bien callejera la campaña. Nosotras, si bien hacemos un trabajo digital de comunicar a través de redes sociales, de nuestra página web, también nos interesa no soltar la calle, en el sentido de que es ahí donde se producen las conversaciones con las personas comunes y corrientes, con las personas que no están interesadas en estos temas, pero que la idea es que de alguna forma se remezcan frente a las injusticias, que se remezcan frente al despliegue de este machismo que todavía sigue muy presente, y que entendamos que la violencia hacia las mujeres es un continuo, como nosotras lo hemos planteado, y por lo tanto se sumen a la tarea de prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres en muchos sentidos. Así es que la campaña se despliega en distintas acciones, tanto comunicacionales, callejeras, organizacionales, y donde nos inviten, mientras nosotras podamos, vamos a estar ahí para conversar con universidades, con colegios, con medios de comunicación. Así es que de esa forma se va desplegando la campaña. Tiene como varias etapas, y para nosotras culmina la campaña el día 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Priscila, ¿cómo también han ido respondiendo las regiones a lo que es esta campaña con estos lanzamientos, pero particularmente el sentir que la red está, la coordinación está, y de alguna manera no van a tener que mirar solamente a Santiago para poder tener apoyo, información? ¿Cómo además se ha dado aquello? Bueno, nosotras mantenemos una comunicación permanente con las organizaciones que son parte de la red chilena. Son organizaciones autónomas que se mandan solas, digamos, no es que nosotras coordinemos todas sus acciones, sino que estamos en contacto, en colaboración, en solidaridad. Y entonces cada región, cada punto organiza su propio lanzamiento dependiendo de sus condiciones climáticas, dependiendo de lo que suceda específicamente en su territorio. Y siempre tenemos varios puntos de lanzamiento. Este año por lo menos 10, de a poco se van sumando otros puntos también, porque la gente se va enterando de la campaña, toman contacto con nosotras. Nosotras hacemos un envío de los materiales y por lo tanto se arma el lanzamiento muy a pulso, muy artesanal, muy activista todo, donde tenemos que tener la voluntad para levantarnos y para construir juntas. Y en eso, como Coordinación Nacional, siempre hemos estado prestas a que suceda.
Así es que se ha respondido de una forma súper positiva. Las regiones, las compañeras de regiones han armado sus lanzamientos, les ha ido súper bien. Han estado en contacto con la ciudadanía más allá de las meras convencidas de siempre, ¿cierto? Que esa es la idea de que la campaña salga a la calle. Y por lo tanto hemos tenido una recepción, bueno, la gente igual se sorprende con nuestro mensaje principal. Los medios de comunicación no han respondido tanto esta vez como en otros años, pero a nosotras nos interesa hablar de los temas que nosotras queremos. Sí. Entonces, estamos siempre pensando en eso, en cuáles son nuestras inquietudes. Y en este caso es la ultraderecha. Sí. Priscila, obviamente tenemos ese factor ultraderecha o las miradas que se están observando en ciertos sectores desde ese lado ideológico. No obstante, también me interesa saber cómo han estado mirando el tema de el aborto libre. De alguna manera está en el Parlamento el proyecto, había expectativas en qué iba a ocurrir con el programa de la candidatura del oficialismo. ¿Qué sensación les quedó? Que finalmente que no se incorporara o no se lo dejara establecido. Se dice porque está el proyecto también en el Congreso, pero... Bueno, esas explicaciones son un poco inverosímiles, también pensando en que nuestra postura como organizaciones feministas ha trascendido cualquier coyuntura electoral y que el trabajo de la ultraderecha ha sido minucioso en seguir penalizando y profundizando en esa penalización hacia las mujeres que deciden abortar. Entonces... no están los tiempos para tibiezas. No tenemos cómo hacer una defensa de lo que ha sucedido en el último tiempo de parte de la izquierda en Chile, porque han llevado el tema al terreno de lo valórico, cuando nosotras insistimos en que estos son temas de derechos humanos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, que son temas de salud pública, de autonomía física, de protección de la infancia. Entonces, no se puede hablar de la vida de las mujeres simplemente como un tema valórico. Y eso es algo que nos preocupa mucho, porque en todo el espectro político que hoy día está buscando una carrera presidencial, han hablado de esto como un tema valórico. Y yo no sé si retrocedimos a los 90, no lo entiendo todavía muy bien, pero estamos hablando de que están negando el ejercicio de un derecho humano. Negar el derecho al aborto es ir en contra de los derechos humanos de las mujeres. Eso es muy preocupante para nosotras, porque se supone que había un sector que estaba enarbolando estas banderas y hoy día pareciera que las tienen todas escondidas. Nosotros queremos recordarle que estamos a esta hora conversando en Enlace USACH con Priscila González. Ella es integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, para comentar un poco los alcances del lanzamiento que se ha estado desarrollando en forma escalonada en distintos lugares del país de la 19ª edición de la campaña Cuidado, el machismo mata. Priscila, te hablaba de este dossier del que estuvimos hablando hace algunos días atrás. ¿Se ha podido socializar un poco más también estos datos durante los lanzamientos, donde, y aquí quiero citar también parte de lo que nos decía Isadora Castillo en aquella oportunidad donde conversamos? Decía particularmente que se puede ver que pese a todos los esfuerzos que se hacen a nivel institucional, pese a que existe mayor conciencia social, en concreto no han disminuido los crímenes contra mujeres. ¿Cómo han podido también visibilizar aquello? Sí, así es. Bueno, de hecho... un poco lo voy a linkear con lo que estábamos hablando antes, pero quienes más usan la tercera causal de ley de aborto son niñas de 13 años en promedio. Entonces, que nos estemos negando a debatir con cifras, con la realidad que las propias organizaciones y que las instituciones públicas han levantado, es lo que a nosotras nos parece muy preocupante. Y bueno, respecto del dossier informativo, este también es un documento que reúne específicamente lo que sucede en cuanto a la violencia hacia las mujeres, porque no hay ningún documento público de organizaciones que se dediquen a estos temas que reúna específicamente qué es lo que pasa con la situación de las mujeres. Entonces, de esa forma es que nosotras nos damos esa tarea de reunir y analizar cuál es la situación de la violencia hacia las mujeres en Chile, y lo que vemos es una persistencia de la violencia hacia las mujeres. Entonces, que la violencia hacia las mujeres esté ausente del debate público también es algo que nos levanta alertas. O sea, hoy día es una beta en la cual las candidaturas, por ejemplo, se podrían diferenciar, pero la verdad es que nosotras todavía estamos esperando.
a ver qué es lo que sucede. ¿Por los votos de alguna manera se han estado relativizando, crees tú, algunas posturas? Sí, o sea, han sido quizás demasiado pragmáticos y hay una continuidad en la historia de la legislación en torno a estos temas. O sea, siempre hemos sido los, entre comillas, temas de las mujeres, que en realidad son temas de toda la sociedad, han sido moneda de cambio entre las negociaciones de los partidos. Sí. Ya, entonces dicen entre ellos, tú no pasas el aborto y entonces yo te apoyo en este otro tema. Y así ha sido desde el retorno a los gobiernos civiles hasta ahora, ha sido igual. Estamos haciendo una compilación de todas las veces en que en el Parlamento se han hecho proyectos para seguir penalizando a las mujeres, y se sorprenderían la cantidad de iniciativas legales que a lo largo de estos años han surgido. O sea, yo creo que son más de 15 para profundizar en la penalización al aborto, para prohibir los derechos de las mujeres en cierto sentido. Entonces, esto para nosotras es algo que era previsible, pero que no se han hecho cargo de aquello, y para nosotras es un tipo de violencia, es violencia institucional. Entonces, todo esto es un continuo. Que la violencia hacia las mujeres no disminuya también tiene que ver con que nosotras no estemos reforzadas en el ejercicio de nuestra autonomía. Priscila, quiero dejar estos últimos minutos para que nos dejes coordenadas donde se pueda conocer un poco más de la campaña, poder acceder eventualmente también a este dossier y obviamente ir generando espacios para que se puedan guiar, orientar a muchas mujeres también respecto a lo que son estos planteamientos. Te dejo ahí el espacio para que puedas hacer esa invitación. Sí, bueno, nosotras tenemos una página web que es un poquito larga, pero así estaba cuando llegué. Decía, la página es nomasviolenciacontramujeres.cl. Ahí hay una sección de publicaciones donde pueden descargar este último dossier, también los dossiers de años anteriores. En particular, este dossier se divide en 5 o 6 capítulos que son violencia femicida, violencia en contexto de pareja, violencia sexual, violencia económica y violencia institucional, también violencia hacia la comunidad LGBTIQ+. Y siempre estamos más o menos avanzando en incorporar nuevas temáticas a este dossier. Ahí también en la página web están disponibles todos los mensajes de nuestra campaña. Sí, de hecho lo estábamos viendo en pantalla hace un ratito, sí. La producción ahí nos estaba apoyando con eso. Y además ahí vamos siempre alimentando nuestra página web, porque con cada mensaje, con cada cartel diseñado también va aparejada una columna que nosotras le llamamos mirada crítica, que un poco va poniendo en contexto y explicando cómo fue que surgió este cartel. Y también están nuestras redes sociales, ahí está apareciendo la tenemos en pantalla, el Instagram mujeres.red, donde también vamos subiendo convocatorias, donde vamos difundiendo distintos casos de injusticia con los que nos encontramos. Las organizaciones que surgen a raíz de distintos femicidios o casos de injusticia nos contactan. Nosotras no podemos hacer tanto más, o sea, no somos el gobierno, pero sí lo que podemos hacer es difundir esas causas. Y también, bueno, tenemos Twitter todavía, estamos en X, que es mujeresred, @mujeresred, y por ahí nos vamos moviendo en nuestras redes sociales. Y si alguien quisiera recibir material de campaña, nos puede pedir y nosotras le mandamos un paquete por pagar a nuestro correo redcontraviolencia@gmail.com. Fantástico, todas las coordenadas, la posibilidad de tener esta conversación, además en contexto de lanzamiento de campaña. Yo quiero darte las gracias, Priscila González, integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, por habernos acompañado acá en el estudio. Muchas gracias a la Radio USACH.